¿Qué tan real es el Hijo de Dios para ti? Hola, yo soy Carlos de Uno Enviado, recordándote que estamos en redes sociales, Facebook e Instagram y también en WhatsApp, donde estamos enviando reflexiones cada noche. Bien, el tema de hoy es pasemos al otro lado. Jesús ha venido enseñando a sus discípulos y a una multitud que le ha seguido junto a la playa respecto a cómo es el reino de Dios. Pero también les ha hablado acerca de cómo es Dios. Pero en este caso vamos a ver que este relato que está registrado en los evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, nos habla específicamente de Jesús. Así que comencemos. Jesús ha estado enseñando las parábolas, este tipo de figuras retóricas que enseñan respecto al reino de Dios. Es decir, con algo conocido que nosotros vemos aquí en lo común, Él trae enseñanzas respecto a cómo es el reino de Dios. Pero después de un largo periodo de enseñanza, Jesús les dice a sus discípulos que es necesario pasar al otro lado del lago de Genesaret. Así que les dice que vayan al otro lado del lago. Este lago, una distancia más o menos de 12 kilómetros, es decir, que no era un recorrido muy largo. Pero este lago tiene algunas características muy importantes que es necesario señalar, como el hecho de su ubicación geográfica, lo cual originaba que en cualquier momento se desataran tormentas en el lago o en el mar de Galilea, conocido como mar de Galilea también. Bueno, es importante notar que Jesús les dice a sus discípulos que es necesario que vayan al otro lado, pero también es importante notar que los discípulos obedecieron. En otras palabras, si los discípulos estaban navegando en este mar de Galilea, era porque habían recibido la indicación de Jesús de ir al otro lado. Así que van ellos navegando y Jesús, cuentan estos relatos que Jesús se va a la parte de atrás del barco, recuesta su cabeza sobre una almohada y queda profundamente dormido, mientras sus discípulos, los 12, van navegando. Resulta que mientras esto sucede así, se desata una gran tempestad, al grado que pudiéramos decir que los discípulos dijeron que era una especie como de maremoto, de tan dura y severa que era esta tormenta. Tanto que ellos estaban llenos de temor, de terror, de pánico. Ellos fueron y despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pero espera un momento, ¿no había entre ellos pescadores? Claro que sí, había entre esos 12 algunos que eran pescadores y que navegar en este lago era algo muy común para ellos. Era parte de su disciplina diaria, de su estilo de vida, de las cosas que ellos ya tenían conocidas y dominaban. Pero la forma en cómo ellos se llenaron de temor, todos ellos, nos habla que fue algo muy fuera de lo común esta tormenta. Pero también llama mucho la atención que Jesús estaba dormido. Ahora nos podemos preguntar, ¿por qué Jesús estaba dormido? La respuesta es porque Jesús, cuando vino por nosotros a buscar que nuestra relación con el Padre, después de estar rota, volviéramos a tener contacto y comunión con Dios, lo tuvo que hacer como 100% hombre. Y esta característica de que Él estaba cansado y se durmió, nos habla de eso, de que Jesús era 100% hombre. Bien, los discípulos están navegando, se desata la tormenta y al ver que todo estaba fuera del control de sus manos, que posiblemente terminaron con todos los recursos que ellos tenían para tener control sobre la situación, y cuando se dieron cuenta que ya no había más por hacer, fueron y despertaron a Jesús. Acto seguido, Jesús despierta y reprende, es decir, de forma enérgica, le habla al aire y al agua, a la tormenta, y le dice: calla, enmudece. Inmediatamente después se crea gran bonanza. Podemos decir que no solamente el viento dejó de soplar, la misma inercia haría que las olas siguieran trayendo ese gran oleaje. Pero ellos, los discípulos, relatan que en ese momento se creó gran bonanza.
Y entonces ellos se llenaron de paz, temor, aún todavía, y dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el agua le obedecen? Nosotros, hoy en nuestros días, pues obviamente no somos marineros, algunos de nosotros, otros sí, pero hemos llevado a la vida diaria comparar con las tormentas de los océanos ciertas situaciones de nuestras vidas. Y verdad que estamos tan habituados a esta vida que buscamos solucionarlo con nuestros propios recursos, nuestros propios medios, nuestra propia capacidad. Pero ¿qué pasa cuando nos vemos rebasados por alguna de estas tormentas que les llamamos nosotros de la vida? No sé, puede ser la economía, la salud, alguna situación familiar o de superación personal, alguna área de nuestra vida que se haya salido de control, que ya no tengamos más recursos para tener control sobre ello. Recuerda, los discípulos estaban siguiendo a Jesús y esta tormenta los alcanzó, ellos siendo obedientes a Jesús. Tal vez tú has estado siguiendo a Jesús durante algún tiempo. Y yo quiero decirte algo muy importante. La paz, como la conoce el mundo, es muy diferente a la paz que nos enseña la Biblia. Porque la paz que nos enseña la Biblia no es ausencia de conflicto, sino poder tener tranquilidad en medio de los conflictos. Jesús les dice a sus discípulos, cuando fueron y lo despertaron, un relato dice: ¿dónde está su fe? Otro relato dice: hombres de poca fe. Llama la atención que Jesús esperaba en ese momento algo más de ellos. Si tú y yo hemos estado siguiendo a Jesús por algún tiempo, quiero decirte que Jesús espera que crezcamos en fe. Y la fe tiene que ver, por supuesto, con conocer quién es Dios. Jesús esperaba que ellos ya supieran quién era Él. De alguna manera Él ya había realizado algunos milagros sobrenaturales. Había habido sanación de enfermos, liberación de endemoniados. Había enseñado con autoridad. Ya Jesús les había dado muestra de quién es Él. Y Él esperaba algo más de ellos. Pero también les dice: ¿por qué están así, amedrentados, llenos de pavor? También la misma escritura dice, el apóstol Pablo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tú estás siguiendo a Jesús, Él te ha dado de su espíritu, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero también Él está esperando que crezcamos en fe. Ahora, ¿qué hace crecer la fe? El libro de Hebreos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ellos habían estado, recuérdalo, habían estado escuchando respecto al reino de los cielos. Pero también esta experiencia que los rebasó, los llevó a crecer en fe, al grado de que se sorprendieron. Tú y yo estamos caminando con Jesús, conociéndolo, creyendo que Él es el Hijo de Dios, sabiendo que Él es Dios mismo, que aquí en esta tierra fue 100% Dios, pero también 100% hombre. Y este relato, como lo acabamos de mencionar, lo deja en claro. Y es algo que tú y yo debemos de conocer de Él. ¿Para qué nos sirve saber que Él fue 100% hombre? Porque las cosas que Él hizo como hombre, Él espera que nosotros las hagamos. Y muestra de ello quedó registrado en las Escrituras. Así que Él espera que crezcamos en fe y que no nos llenemos de temor, que no nos llenemos de pánico, sino que sepamos quién es Él. Jesús no los dejó solos. Él estaba en la barca con ellos. Sin embargo, se durmió, pero no por eso dejó de estar al pendiente. Y esto, lo que nos quieren decir los evangelistas es que a pesar de que pareciera que todo estaba fuera de control, que esta tormenta los estaba anegando, los estaba hundiendo y que ellos sentían que iban a perecer, Él estaba ahí y manifestó su soberanía y su control cuando le habló a las aguas y a los aires. Cuando los reprendió enérgicamente y les dijo: calla, enmudece. Y muestra de que se someten a su autoridad fue que hubo bonanza inmediatamente. Nosotros, como te decía hace un momento, hemos comparado ciertas situaciones de la vida
Sobre todo porque hemos visto que hay situaciones que se salen de nuestro control, de nuestra capacidad humana. Pero no con esto quiere decir que estamos solos. Es importante que tú y yo tengamos fe en Jesús, el Hijo de Dios, y que sepamos que Él tiene control sobre todas las cosas, que tiene dominio sobre todas las cosas, que tiene autoridad sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, Él es el yo soy. Tienes que tomar en cuenta que Jesús también dijo que no nos ha dejado huérfanos. No estamos solos. A veces, la falta de fe hace que nos sintamos aislados, hace que no reconozcamos en Jesús ese poder y esa autoridad, y que entremos en pánico y que le reprochemos. Pero Jesús va a estar ahí para decirte, ¿dónde está tu fe? Y a través de esas situaciones, cuando veas que Él te manifiesta ese control, tú puedas decir, ¿quién es este que aún mis circunstancias, por muy difíciles que parecen, le obedecen? ¿Quién es este que aún enfermedades que ante la ciencia médica no hay posibilidades, se someten a Él y le obedecen? ¿Quién es este que puede transformar mi crisis en grande bonanza? ¿Quién es este que ha venido predicando a Dios, que ha venido hablando de Dios, pero que también se muestra como Dios? Bien, las tormentas de la vida van a estar siempre. Y el hecho de caminar con Jesús no nos libera de pasar por estas circunstancias difíciles, pero lo que sí tenemos garantizado es que Jesús está con nosotros. Así que yo te invito a que crezcas en fe, a que si tu fe te ha faltado, no te detengas ahí. Créele a Jesús. Cree que Él tiene control sobre todas las cosas. Experimenta la realidad. Acude a Él en medio de las tormentas que vivas y date tú la oportunidad de experimentar el poder, el señorío de Jesús en medio de las circunstancias. Yo soy Carlos y una vez más te invito a que te suscribas a este tu canal Uno Enviado, que le des like, pero sobre todo comparte. Saludos.